Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. CEU Superíndice 3 Moestu DN. Espero que de maravilla. Hoy tengo un tema que les digo, es tú que arde en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, que tengo que traerlo a QU para ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de drama, de demandas, de exnovios y por supuesto, de nuestros amados Kerem Bürsin y Hande Erçel. Asu como lo oyen. Prepárense para un buen chisme, porque la cosa se pone intensa. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de información superíndice 3N, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Asu estar une al dúa con todas las noticias de sus celebridades favoritas. Y ahora sin mun ese preámbulos vamos a destapar este escándalo. Bien, la noticia bomba que sacude el mundo de la farándula turca es que Kerem Bürsin ha sido demandado. Y no por cualquier persona, sino por el mismísimo exnovio de Hande Erçel. Imagunense la tensión superíndice 3N. Y para que no queden dudas, estamos hablando de Murat Boz, el conocido cantante y actor turco que tuvo una relación superíndice 3N con Hande antes de que ella y Kerem se conocieran en el set de Love is in the Air. La información superíndice 3N, que ha ido filtrándose poco a poco, ha generado un revuelo tremendo. Los detalles son un poco confusos, pero por lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, la demanda podría estar relacionada con publicaciones y comentarios en redes sociales. Asu como lo escuchan. Al parecer, algunas declaraciones o indirectas que Kerem habrá hecho en público, ya sea en entrevistas o en sus redes, no le habrán gustado nada a Murat Boz, quien consideró superíndice 3 que esas palabras afectaban su reputación superíndice 3N o insinuaban algo sobre su relación superíndice 3N pasada con Hande. Ahora, a QU es donde la historia se pone interesante. QU Copyright exactamente dijo Kerem que generó superíndice 3 tanta molestia? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Lamentablemente la información superíndice 3N oficial es escasa. Los abogados de ambas partes, por supuesto, han mantenido un hermetismo total, y no han dado detalles específicos de lo que se alega. Sin embargo, los rumores y especulaciones N a la orden del dúa. Algunos hablan de comentarios sobre la relación superíndice 3N de Murat y Hande, insinuando que fue muy conflictiva de lo que se mostraba en público. Otros sugieren que Kerem podría haber hecho referencia a ciertas situaciones del pasado, que no habrán sido del agrado de Murat. Lo que sabemos con certeza es que la demanda ya estuvo en curso, y que los abogados de Kerem Bürsin N trabajando arduamente para defender a su cliente. Se espera que en las superíndice 3 semanas o meses se den a conocer detalles del caso, asu que copyright N muy atentos a mis superíndice 3 vídeos, porque estará copyright actualizando toda la información superíndice 3N al minuto. Ahora bien, para entender mejor este conflicto, es importante que hagamos un poco de memoria y recordemos la historia de amor de Kerem y Hande. Se conocieron en el set de Love is in the Air, y su química fue innegable. Pronto su romance de ficción superíndice 3N se trasladó superíndice 3 a la vida real, y se convirtieron en una de las parejas queridas y medio úticas de Turquía. Su relación superíndice 3N duró superíndice 3 aproximadamente 2 o más menos y durante ese tiempo fueron inseparables. Hicieron viajes juntos, compartieron momentos especiales con sus familias y, en general, parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como todos los romances, el de Kerem y Hande llegó superíndice 3 a su fin. Aunque nunca se revelaron las razones exactas de la ruptura, se especuló superíndice 3 con diferentes motivos, como diferencias en sus agendas laborales, o simplemente que la chispa del amor se había apagado. Lo cierto es que tras la separación superíndice 3N, ambos siguieron sus caminos. Hande comenzó superíndice 3 una nueva relación superíndice 3N con el empresario Hakan Sabancı, y Kerem, por su parte, se ha mantenido discreto en cuanto a su vida sentimental. Y aquí es donde entra Murat Boz en la ecuación superíndice 3N. Como les menciono copyright, Murat y Hande tuvieron una relación superíndice 3N antes de que ella conociera a Kerem. Aunque no duró superíndice 3 mucho tiempo, su romance fue bastante público. A pesar de que la relación superíndice 3N terminó superíndice 3, al parecer, la tensión superíndice 3N entre Murat y Kerem siempre existió superíndice 3, y este conflicto legal podría ser la punta del iceberg de un problema mayor.
Ahora, ¿les podrán ser las posibles consecuencias de esta demanda para Kerem Bürsin? Bueno, dependiendo de lo que se alegue y de las pruebas que se presenten, podrá enfrentarse a una serie de problemas. Lo más probable es que se le exija una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica a Murat, si el juez determina que sus comentarios efectivamente da un más menos arón la reputación superíndice 3N del cantante y actor. Además, podrá haber un impacto en la imagen pública de Kerem, especialmente si la información superíndice 3N que salga a la luz es perjudicial para o con diéresis copyright L. Pero no todos son malas noticias. Kerem Bürsin es un actor muy respetado y querido por el público. Tiene una base de fans muy su superíndice 3 lida que lo apoya incondicionalmente. Además, cuenta con el respaldo de su equipo legal, que hará todo lo posible por defenderlo. Lo más importante es que Kerem mantenga la calma y confíe en sus abogados. También copyright N es importante destacar que este tipo de situaciones son comunes en el mundo del espectáculo. Las celebridades a menudo se ven envueltas en conflictos legales, ya sea por problemas con la prensa, disputas comerciales o, como en este caso, por cuestiones relacionadas con su vida personal. Lo importante es que sepan manejar la situación superíndice 3N de la mejor manera posible y que no dejen que esto afecte su trabajo y su vida personal. Y hablando de trabajo, Kerem Bürsin sigue trabajando en nuevos proyectos. Recientemente protagonizó superíndice 3 la serie Yakuk Seversen con Afsanur Sankaktutan, y por supuesto, también Copyright N ha estado involucrado en proyectos internacionales. Asu que a pesar de esta situación superíndice 3N legal, su carrera profesional sigue viento en popa. Ahora hablemos un poco de las posibles reacciones de Andercel ante esta demanda. Aunque no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto, es muy probable que se sienta involucrada en el asunto. Después copyright ese de todo, ella fue pareja tanto de Kerem como de Murat, y seguramente se sentirá presionada por los medios de comunicación superíndice 3N para que du copyright su opinión superíndice 3N. Sin embargo, es muy probable que Ande prefiera mantenerse al margen y no emitir ningún comentario público para evitar problemas. En conclusión, superíndice 3N, este caso promete dar mucho de copyright hablar en los superíndice 3 meses. La demanda de Murat Boz contra Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco, y estamos ansiosos por saber superíndice 3 cómo se desarrollará este conflicto legal. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados en futuros vídeos. Asu que para resumir los puntos principales de este vídeo, Kerem Bürsin ha sido demandado por Murat Boz, el exnovio de Andercel. La demanda podrá estar relacionada con comentarios o publicaciones de Kerem en redes sociales, que habrán afectado la reputación superíndice 3N de Murat. El caso estuvo en curso y las posibles consecuencias para Kerem incluyen una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica y posibles daños más menos a su imagen pública. La relación superíndice 3N de Ande con ambos involucrados es el epicentro del conflicto. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este chismecito. Muchísimas gracias por ver. Me encanta que me acompañen más menos en cada vídeo, y que estemos juntos para analizar este tipo de temas. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem tiene razón superíndice 3N o que Murat estuvo en lo cierto? Me encantará leer sus opiniones. Y no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Asu, me ayudarán a seguir creciendo y a traerles de ese contenido interesante. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.